un nuevo encuentro con el Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Te invito a que ahí donde estás puedas reunirte en familia y adorar el nombre del Señor. Para nuestra iglesia, a pesar de toda esta situación difícil, domingo tras domingo nos hemos reunido para adorar el nombre del Señor y eso no ha sido impedimento. Por eso hoy te invito a que sigas gozándote en el Señor, a que sigas disfrutando de este tiempo que con mucho amor y con mucha dedicación hemos decidido seguir manteniendo. Te invito a que leas conmigo y me acompañes a 2 de Crónicas 20, versículo 23, 22 y 23, para que puedas ver el reflejo del poder de la adoración. En este versículo, el Señor nos dice que a través de la adoración Él puede hacer grandes cosas. Por eso te invito también que en este tiempo puedas concentrar toda tu atención. No te distraigas con las cosas, a lo mejor, o los quehaceres. Toma este tiempo para adorar el nombre del Señor. Dice, y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir, hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose uno a otros. Así fue como cayeron derrotados. Iglesia, por eso te invito a que en este tiempo adores el nombre del Señor, porque a través de su palabra podemos ver cómo la adoración hace que el enemigo retroceda y sea vencido. Gracias, Señor, porque cada día tu amor nos atrae, Señor, porque somos atraídos a tu presencia con cuerdas de amor, Señor. Gracias, Jesús, porque aunque somos infieles, tu amor prevalece, Señor, sobre nosotros. Gracias, Jesús, porque tú cada día, Señor, piensas en nosotros y nos llevas a ti, Padre. Gracias, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los cielos están cayendo
pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes el control, Padre, de todas las cosas. Porque aun cuando nos apartamos de tu presencia, tu Espíritu Santo nos busca desesperadamente, Señor. Y tú hoy despiertas nuestros corazones, Señor. Tú hoy, Padre, enciendes nuestra fe. Oh Jesús, hoy nos acercamos a ti. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Oh, mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Dilo, proclámalo. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se enciende en tu amor. Hoy me vuelvo a levantar en ti, Jesús. Hoy podemos ver con claridad tu amor y las cadenas se rompen. Jesús se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy volvemos a ti, Señor, a tus atrios de amor. Amén. Continuamos en esta misma actitud de adoración, conociendo que Dios es nuestra fuerza, nuestro refugio, y que Él nos ha librado de todo mal, de todo temor, de toda angustia. Él es nuestra fortaleza. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu
canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias por conectarte a esta transmisión. Nos complace que formes parte de este tiempo de bendición como hermanos. En breves momentos escucharemos un mensaje de provecho para nuestras vidas, pero antes queremos darte una información valiosa. Es un deseo de nuestro corazón poder orar junto a ti. Es por eso que hemos dispuesto un horario especial para orar juntos desde casa. Acompáñanos todas las noches a partir de las 8 p.m. en una intimidad en familia con Dios. Y como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Asimismo, también ayunando todos los martes y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en un tiempo de intimidad y búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vivimos un tiempo de dificultad. Es por eso que si tienes alguna petición de oración, es un placer para nosotros poder escucharte y orar por ti. Con gusto te atenderemos al número que ves en pantalla y al correo electrónico. Guárdalos y tenlos presentes ante cualquier necesidad. Por último, si quieres mantenerte informado de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia El Candelero de Oro, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, @iglesia El Candelero de Oro en Instagram y Facebook. Comparte este video con tus familiares y amigos y no olvides suscribirte, darle a la campanita para así recibir la notificación de la próxima transmisión. Ahora ponte cómodo, presta atención y que Dios te bendiga. Buenos días, bendiciones para todos. Qué placer es poder estar nuevamente con ustedes hoy,
dándole gracias al Señor en el día que Él hizo para que nos congregáramos, día que santificó. Sean todos muy bienvenidos. Queremos en este momento hacer una oración y ponernos en manos del Señor para que Él dirija este tiempo maravilloso en el cual nos podemos reunir por vía online. Señor, queremos darte gracias en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios del cielo y de la tierra, bendice a cada uno de los que están en este día viéndonos a través de las redes sociales. Sea usted tocando sus corazones y permitiendo que a través de mis labios pueda fluir tu palabra, palabra que has preparado para cada uno de aquellos que hoy van a escucharla, y que todo lo que hagamos y digamos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saben, la semana pasada estuvimos conversando un poco referente a una carta. Y hablaban, ¿se recuerdan? Que la carta era el medio de comunicación en tiempos antaños. Las nuevas generaciones, muchos de los que hoy son jóvenes, nunca han escrito una carta, y mucho menos una carta de amor. Les recomiendo que escriban una carta de amor a esa persona que Dios tiene preparada para ustedes. Y verán la emoción que esa persona va a sentir y el recuerdo que podrá guardar de cada uno de ustedes. Hablábamos también de que usted y yo hemos recibido una carta y decíamos que las cartas podían traer buenas noticias o podían traer noticias no muy agradables. Y les preguntaba, ¿cómo quiere usted su carta? ¿Que traiga buenas noticias? Estoy seguro que sí. Leíamos la carta a los Efesios y hablábamos de esa carta pastoral que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Éfeso cuando estaba preso en Roma. En ese momento, el apóstol Pablo recibe noticias de la iglesia que está en Éfeso y envía a los hermanos una carta para demostrar el sentimiento que tuvo cuando recibió noticias de cómo estaba comportándose, cómo estaba moviéndose y cómo estaba creciendo la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Leímos la semana pasada los primeros 14 versículos del capítulo 1 y en ellos el apóstol le habla a la iglesia de Éfeso y le da maravillosas noticias. Les dice que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Les dice que han sido predestinados, que han sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, que el Señor ya les ha bendecido con toda bendición espiritual y que ya tienen la esperanza gloriosa de la salvación por el perdón de los pecados al creer en Jesucristo, al tener esa fe en nuestro Señor Jesús. Ellos reciben, eso es lo que Pablo les habla en esa primera parte de la carta pastoral. Pero hoy trataremos a partir del versículo 15 del capítulo 1, en el cual el apóstol hace una acción de gracias y luego una oración intercesora por la iglesia de Éfeso. Así como esas noticias para Éfeso eran excelentes, para nosotros también hoy. Usted y yo hemos sido escogidos, seleccionados, llamados, predestinados. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya el Señor nos dio herencia al hacernos hijos. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo y ya tenemos herencia en Dios. Son maravillosas noticias las que hablábamos, pero estas también son unas buenas noticias. El apóstol, como pastor, comienza su
disertación en esta segunda parte del capítulo 1, diciendo lo siguiente: por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Una acción de gracias al Señor por la iglesia de Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice el apóstol, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso. Saben, el apóstol aquí, como pastor de la iglesia, lo primero que hace es darles gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque recibió noticias de la fe y del amor de la iglesia de Éfeso, de esos hermanos para con todos los santos. Y cuando hablamos de la fe y el amor, cuando una iglesia crece en fe en Jesucristo, como la iglesia que hoy en día tiene que estar afirmada más que nunca en el conocimiento y en la verdad de Jesús, y en amor obra para con todos los santos, eso es la madurez espiritual. El apóstol estaba dando gracias porque la iglesia de Éfeso estaba creciendo, estaba madurando, estaba afirmando la fe, estaban llevando el amor, las muestras de amor de Cristo Jesús a todos los santos. Y ese es el ejemplo que nosotros hoy debemos seguir. Debemos mantener esa fe y ese amor para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo tiempo. Y nosotros, como dice la palabra, podamos dar buenas cuentas a nuestro Señor. Comienza una oración intercesora por la iglesia, diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Comienza a orar por la iglesia. Y cuando dice no ceso, es porque es en todo tiempo. En todo tiempo está dando gracias por la iglesia de Éfeso. Que en todo tiempo puedan dar gracias nuestro Señor por la iglesia que hoy está levantada en el mundo. Que podamos nosotros glorificar el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia debemos también dar gracias y en todo tiempo orar por los hermanos. Orar por la iglesia de Jesucristo. No solo por los hermanos de la iglesia El Candelero de Oro. Y los que me conocen y conocen la iglesia, saben que desde que esta iglesia se fundó hace 20 años, nosotros en nuestras oraciones siempre
ha estado la iglesia de Jesucristo en Lechería, en Anzoátegui, en Venezuela y en el mundo. Siempre en las oraciones del ministerio de intercesión, en las oraciones de los ayunos, en los tiempos de oración, cultos de oración, siempre hemos orado por la iglesia. Pero ¿saben? Hay que reforzar eso. Hay que hacerlo aún más. No podemos olvidarnos de ese llamado, no podemos olvidarnos de que como iglesia del Señor Jesús debemos orar por nuestros hermanos en fe, en amor, para dar buen testimonio de aquel que dio su vida por nosotros. Sigue el apóstol diciendo, no cesa de dar oraciones, de orar por ellos en todo tiempo, haciendo memoria siempre en las oraciones. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. ¡Qué maravilloso! El apóstol como pastor está orando, pidiéndole al Señor todo el tiempo que le dé a la iglesia, fíjese, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación del conocimiento de Él, del conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Cuando Él pide que se nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, es para que podamos comprender todas las cosas de las que habla antes en los primeros versículos. Es para que usted y yo, en este caso los efesios, puedan entender ellos y nosotros podamos entender lo maravilloso que es que por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, ya hemos recibido bendiciones, toda bendición espiritual. Y ya nosotros tenemos herencia, ya somos hijos. Está pidiéndole al Señor por los santos de Éfeso para que puedan comprender eso. Y hoy no es diferente. En muchas ocasiones, cuando nos vemos atacados por situaciones difíciles, cuando nos vemos agredidos, cuando vemos que no hay justicia o lo que nosotros creemos que es justicia o queremos que sea la justicia, entonces nosotros no estamos comprendiendo algunas cosas. No estamos entendiendo que el conocimiento de Dios excede todas esas cosas. Que la sabiduría de Dios excede toda comprensión del ser humano. Y usted y yo hemos sido llamados a eso, pues somos imagen y semejanza de Dios. Ya no podemos estar inmaduros en nuestras oraciones solamente clamándole al Señor por mi esposo, por mi esposa, por un trabajo, por un vehículo nuevo. Eso no es malo, pero todo eso es perecedero. Tenemos que orar con fervor en todo tiempo por los hermanos que son el cuerpo de Cristo, para que Dios nos afirme a cada uno y nos dé el conocimiento y la comprensión de todo aquello que Él nos ha dado y de todo lo que tiene preparado para nosotros como iglesia, sin importar lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Y déjeme decirlo, Pablo lo entendía muy bien. Estando preso en Roma, encadenado, como les decía, a un soldado romano todo el día, que le limitaba sus movimientos y garantizaba que no se escapara, ya sus viajes misioneros habían terminado.
Ya no podía estar fundando iglesias en diferentes partes. No podía estar predicando en la sinagoga. Pero ¿sabe? Ese guerrero no había terminado su lucha. No había terminado su camino. Ese guerrero, estando preso, como hacía alusión la pastora a su prédica anterior, y hablaba de que el apóstol Juan, estando en Patmos, escribió el Apocalipsis. Este guerrero, estando preso, escribió estas cartas maravillosas y estaba utilizando el arma más poderosa que tenemos los cristianos: la oración, la intercesión, la acción de gracias por todas las iglesias, y estaba afirmándolas. Usted y yo, ese es el ejemplo que debemos seguir. Por eso Pablo les decía a Timoteo: lo que viste y lo que oíste y lo que aprendiste de mí, lo que has visto de mí, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, continuamos y dice que debemos tener sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. Al conocer a Dios, vamos a conocer sus características, vamos a conocer lo que Él tiene como principios: el amor, la bondad, la equidad, el cuidado, y nosotros debemos imitarlo a Él, imitar a Dios, porque fuimos hechos, nuevamente lo repito, a su imagen, conforme a su semejanza. Continúa el apóstol diciendo que pide que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender perfectamente para qué nos llamó Dios, cuál es la esperanza gloriosa que tiene para nosotros, que es la vida eterna, y en qué nos va a utilizar a cada uno de nosotros para que podamos alcanzar el propósito glorioso que Él tiene para nuestras vidas. No el propósito que nosotros tenemos para nuestras vidas, sino el que Él ya tiene preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo lo alcancemos y que su nombre sea glorificado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. Repito, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que nosotros debemos procurar entender. Cuán rico es. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada de las riquezas? Y decíamos, si usted es hijo de un multimillonario que tiene empresas, que tiene aviones, que tiene barcos, usted sabe que usted es el heredero. Y sabe que en su debido momento todos esos bienes van a ser suyos. Pues sabemos nosotros que los bienes nuestros como hijos de Dios, la herencia de los santos en luz, yo creo que no podemos ni siquiera imaginárnosla por la inmensidad de la gloria de Dios. Y el apóstol pide, al igual que nosotros debemos pedir por nuestros hermanos, que podamos comprender esto al máximo, para que podamos madurar como iglesia en sus caminos. ¿Y cuál? Y usa unas hipérboles, fíjese. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino en el venidero. Qué maravilloso saber que esa autoridad, que esa grandeza del poder de Dios que no nos lo podemos imaginar, pudiéramos nosotros tener una comprensión de ella. Si tenemos esa comprensión, cuando se presenten los momentos difíciles, usted y yo no vamos a ser movidos. La depresión no va a venir a afectar tu vida. La tristeza no va a venir a afectarnos. La desesperanza no nos puede atacar. Porque sabemos que esa supereminente grandeza de su poder. Y la palabra que usan en griego, grandeza, es una palabra que llama la atención. Y la busqué y es la palabra megetos en griego, que significa megatón. Y la palabra megatón es la palabra que se utiliza para cuantificar el poder de las bombas atómicas. ¿Usted ha escuchado las bombas atómicas que tienen 5 megatones de poder? ¿Que tienen 40 megatones de poder? Los misiles con cabezas nucleares que tienen cualquier cantidad de megatones de poder. Esa es la palabra, megatón. El poder de nuestro Dios, que no nos lo podemos imaginar, que es inmensurable, que no se puede medir. Eso es lo que Él está pidiendo para que nosotros podamos comprenderlo. Y es lo que nosotros debemos orar para que la iglesia de Jesucristo comprenda ese poder. De esa manera, amados hermanos, si oramos sin cesar, en todo tiempo, con toda oración, con súplica por la iglesia de Jesucristo, vamos a lograr que la iglesia, solo por la gracia de Dios, comprendamos este poder y autoridad que nuestro Dios tiene, y no habrán suicidios de pastores, no habrán depresiones, no habrán desesperanza, porque el poder y el amor de Dios cubrirá todo eso. Dios es maravilloso. Eso es lo que el apóstol está pidiendo. Esa debe ser nuestra oración intercesora ante Dios. Y orar los unos por los otros. Comprender que en los momentos difíciles sepamos, fíjese los 3 ejemplos que pone aquí para demostrar el poder de Dios. Ese poder de Dios dice que operó en Cristo 1, resucitándolo. Resucitar de los muertos parece difícil, sobre todo para mentalidades formadas científicas como la mía. Resucitar a alguien de los muertos, pues Dios puede hacerlo. Lo hizo con Jesucristo y va a seguir haciéndolo con usted y conmigo, porque seremos levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados y partiremos con Él en las nubes. Primer ejemplo, resucitándole de los muertos. Segunda manera en que operó el poder de Dios, sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Así como sentó a Jesucristo a su diestra, usted y yo un día estaremos con Él. Para siempre. Ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más dificultades, no habrá más desesperanza. Estaremos en medio de su gloria. Y la tercera es que le dio la enorme autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder da autoridad sobre todo poder espiritual y sobre todo poder humano. Fíjese, y sometió todas las cosas bajo sus pies.
bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a usted y a mí. Nuestra cabeza es Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, maravillosa, preciosa esta oración que el apóstol está haciendo. Es la oración que nosotros debemos hacer. Es la oración que debemos hacer por cada hermano. Es la oración que debemos hacer con humildad por toda iglesia. Si reconocemos el poder y el señorío de nuestro Dios, tenemos que ser humildes y tenemos que orar por los hermanos de esta misma manera, sabiendo que yo no soy más que mi hermano, que tienen que acabarse los pleitos, los problemas, las dificultades entre una iglesia y otra, que tiene que acabarse el estar juzgando una iglesia a otra, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, es la plenitud de aquel que todo lo puede en todo. Hacia allá debemos orar nosotros como iglesia, igual que el apóstol oraba por la iglesia de Éfeso. Yo les invito a que nosotros tomemos estas consideraciones, a que leamos, a que apliquemos esta carta del apóstol para que como iglesia podamos hacer aquello para lo cual Dios nos llamó, nos seleccionó, nos predestinó y nos dio autoridad en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Orar por los santos, siendo compasivos y amorosos como nuestro Dios. Y sabe, cuando comencemos a orar de esa manera por las otras iglesias, sin tomar en consideración que formemos partes o de concilios o de federaciones, sino que entendamos que somos la iglesia de Jesucristo y unos por otros oremos de esta manera, en amor, con fe, es cuando nos vamos a dar cuenta de que se unirá la iglesia. Esa va a ser la verdadera unidad de la iglesia. Allí se cumplirá lo que el Señor Jesús dictaminó o pidió al Padre. Acompáñenme en una oración. Señor, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir, aprendiendo más de tu palabra. Hoy te pedimos que derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona a nosotros como tu iglesia. Que puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que sepamos cuál es la esperanza gloriosa a la cual tú nos has llamado. Que las riquezas de tu gloria podamos nosotros experimentarlas y conocerlas como tu iglesia. Gracias, Jesús. Te adoramos y te alabamos. Amén. Y si usted quiere formar parte de la familia de Jesucristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y quiero conocerte. Hoy te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies con tu sangre bendita y que pongas tu Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Felicitaciones si usted ha hecho esta oración. En el cintillo en la pantalla está viendo unos teléfonos. Si usted quiere que oremos o intercedamos, si quiere conocernos, le invitamos a llamarnos por ellos. Dios les bendiga.